Entonces, a continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se recibió un documento enviado por el abogado Carlos Figueroa Olivares, en el que da cuenta de una situación irregular que él califica de expropiación inconstitucional de derechos de propiedad adquirido en relación a fondos de inversión privados. Se trata de una materia vinculada a un proceso judicial en curso que ellos reconocen en la propia misiva, que no compete a esta comisión ni al Congreso pronunciarse, pero igualmente lo ponen en conocimiento y esta Secretaría cumple con darlo cuenta. Y en segundo lugar, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, se recibió un oficio del Poder Judicial por el que se remite informe mensual de los proyectos que han sido concesionados durante el año 2021. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Ministro, como va a entrar el presupuesto el día viernes, me imagino, a más tardar, ¿será posible, porque usted va a tener que informar a la Comisión Mixta de Presupuesto, usted eso lo va a hacer el día martes o miércoles? No, el lunes. El lunes es la presentación, el lunes en Santiago, es la presentación del Estado de la Hacienda Pública. Ah, vamos a tener que estar en Santiago. El lunes, a ver, sería bueno que nos precisara, porque la idea nuestra era que pudiera hacerlo el miércoles. Yo el martes tampoco tengo que ir a hacerme el test de pelo. El martes. Si tengo pelo todavía, ministro, mira. Eso lo estaba mirando. Tengo pelo. Para el Estado de la Hacienda Pública está... Y en el Congreso, claro. Y después el martes a las 11:30 está la presentación del informe de finanzas públicas acá en el Congreso, en Valparaíso. Yo no voy a poder estar el martes. ¿Y no podría hacerlo el miércoles? No, sería mucho. Porque nosotros pensamos, lo que pasa es que nosotros, ministro, para que usted sepa, tomamos la decisión ayer de que los días lunes vamos a sesionar única y exclusivamente para ver proyectos de otros ministerios que estén relacionados con la comisión. Los días martes para ver la reforma tributaria y los días miércoles para ver el presupuesto. Más allá que tengamos que ver otra sesión por materia de presupuesto o reforma tributaria. Entonces hemos como coincidido que todo lo que tiene que ver con presupuesto sea los días miércoles. Entonces no sé, miércoles. Entonces ya el diputado Mellado no puede el lunes por el examen, yo el martes no puedo por también. Entonces no será posible correrlo para el miércoles, si no se le genera ningún trastorno a nadie. O sea, yo entiendo que el que fija esto es el presidente de la Comisión Especial Mixta. Yo hablé con él para justamente ver los días miércoles. Pero, no, eso ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, el orden normalmente es primero exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, luego presentación del informe de finanzas públicas, y de ahí ya empiezan a trabajar las subcomisiones. Sí. O sea, nosotros... Yo voy a hablar entonces con el presidente. Nosotros nos adaptamos a lo que nos... Yo ayer ya le comuniqué al presidente de la Comisión Mixta del Senado de que nosotros habíamos establecido el día miércoles para ver el presupuesto. Entonces voy a ver acaso es posible lo del martes corriendo para el miércoles. Claro, por ejemplo. Ya. No, en la mañana en Santiago para sí, para la Comisión Mixta. Sí. Aquí no. La extensión sí a las 5, como siempre. Sí. Pero a las 11:30, ¿y qué es la sesión? El lunes a las 11:30 mencionó el ministro. Esa es la exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública. ¿Y eso se hace en el Senado de Santiago? En Santiago, sí. Yo no voy a... Cita al Senado. Yo no puedo estar ni el lunes ni el martes. Sí. Ya, bueno, pues yo voy a tratar de que por lo menos lo del martes se pueda correr para el miércoles. Va a ser difícil, pero sé que hay personas aquí que pueden hacerlo mejor que yo. Ande que el pueblo camine más lento, sí. Bien, ministro, un gusto tenerlo una vez más aquí, su secretaria también.
Ah, bueno, fue breve el gusto entonces. La próxima semana ya vamos a tener incentivos. ¿Ah? Bien, ministro. Entonces escuchamos el plan de Invirtamos en Chile, que es la propuesta que nos va a dar a conocer hoy día. Muchas gracias. Tiene la palabra, ministro. Muy bien, presidente. Bueno, en esta comisión muchas veces, con mucha razón, se ha destacado la importancia de la inversión para el crecimiento de la economía. Y se ha hecho notar, ¿cierto?, que el año 2022 ha sido un año relativamente débil en materia de inversión, de hecho con una caída respecto al año anterior, y que sería importante que para la recuperación económica, ¿cierto?, que repunte también la inversión. Entonces, en la lámina siguiente vemos que lo que hemos, en la siguiente de esa, ahí, vemos que, como creo que lo comentamos en una reunión anterior, la formación bruta de capital fijo en Chile aumentó de manera bastante sistemática desde los años 90 hasta el año 2012-2013, y a partir de ahí ha tendido a estancarse y sobre todo en los últimos años ha tenido mucha volatilidad, con un crecimiento importante en el 2019, caída fuerte en el 2020, recuperación en el 2021 y una caída más moderada en el 2022 y posiblemente en el 2023, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central. ¿Qué es lo que explica esto último? Bueno, condiciones financieras locales y globales más estrechas, pues, aumento de las tasas de interés, ¿cierto?, menor disponibilidad de crédito, menor profundidad del mercado de capitales después de los retiros de fondos de pensiones, problemas en las cadenas de distribución globales que aumentan los costos de materiales e insumos, en nuestro caso, ¿cierto?, todo lo que es inversión en maquinaria y equipo es prácticamente todo importado, y incertidumbre interna, ¿cierto?, por diversos factores políticos que han concurrido a ella desde fin del 2019 en adelante. Pero no tenemos que olvidarnos que más allá de esta volatilidad que hemos tenido en los últimos años, tenemos una trayectoria que es relativamente, que es de relativo estancamiento de la inversión desde después de la crisis financiera internacional. Ahora, eso es complejo porque la inversión es un determinante importante de la capacidad de crecimiento de la economía. Por cada punto adicional de crecimiento de la inversión, el producto se expande más o menos en un cuarto de punto, pese a que la inversión como porcentaje de la demanda interna es menos que esta proporción, es más o menos un 20%. En la composición de la demanda interna también la expansión de la inversión, dado que aumenta el potencial productivo, reduce las presiones inflacionarias. Y nosotros venimos de un periodo de fuertes desequilibrios en los cuales ha sido el consumo la variable del agregado que ha dominado, ¿no?, en la expansión del 2021 y luego, ¿cierto?, en el enfriamiento de la economía ahora durante este año. Por otro lado, la inversión es un vehículo de innovación y de introducción de nuevas tecnologías que contribuyen al aumento de la productividad, la reducción de emisiones. O sea, aunque uno, ¿cierto?, analíticamente muchas veces separe productividad de inversión, la verdad es que es a través de las inversiones que se introducen los cambios que aumentan la productividad. Ahora, pese a la importancia que tiene la inversión para la economía, la teoría económica no ha sido muy efectiva en explicar, ¿cierto?, los determinantes principales de las decisiones de inversión, parte de lo cual tiene que ver con la desconexión entre ahorro e inversión a nivel micro. O sea, para que alguien invierta no tiene que ser necesariamente esa misma empresa, ¿cierto?, la que ahorre. Y por otro lado, el hecho de que las decisiones de inversión son aquellos tipos de decisiones que se pueden postergar en el tiempo sin un costo muy relevante. Si uno posterga consumo, probablemente sí va a tener un costo; si posterga inversión, no lo va a tener tanto, ¿no? Entonces, una cuestión muy clave para efectos de la materialización de las inversiones es que éstas se materialicen en el tiempo, no se posterguen esas decisiones. Y hay muchas cosas que a veces llevan a generar esa postergación. Entonces, dada esta preocupación por la inversión, es que el gobierno ha propuesto este plan Invirtamos en Chile, que se caracteriza por valorar la inversión como determinante del crecimiento y vehículo de innovación,
incorpora una visión tanto de la inversión pública como de la privada, combina medidas tributarias, administrativas y financieras. Está basado en diagnóstico de inclusiones nacionales e internacionales. El más reciente, ¿cierto?, justamente el informe de la OCDE que comentamos antes de ayer. Y recoge varias propuestas que fueron presentadas por el sector privado e instituciones públicas. Por el sector privado, la Cámara Chilena de la Construcción, la SOFOFA, y por el lado público, todo el trabajo que se ha estado haciendo a lo largo de este año para tratar de agilizar la inversión pública en un contexto de aumento de precios y de costos que ha hecho que la ejecución de la inversión haya sido particularmente difícil. En términos agregados, el plan Invirtamos en Chile busca impulsar la inversión total en al menos 5 puntos porcentuales durante el 2023, con arrastres adicionales en el 2024. Entonces vemos en la línea azul lo que quisiéramos lograr en materia de inversión comparado con la línea roja, que es la que es la proyección del Banco Central, que en buena medida es un escenario inercial, donde no hay cambios de políticas ni medidas especiales. En la lámina siguiente vemos que el plan Invirtamos en Chile tiene 6 ejes de acción y 28 líneas de trabajo. Primero, los estímulos tributarios a la inversión privada, mejoras para el acceso al financiamiento también del sector privado, mejorar la inversión pública, promover la inversión extranjera, mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos y alianzas público-privadas para la inversión. Dentro de estos ejes de acción no se incluyó el tema de concesiones de infraestructura, porque en aquel momento todavía se estaba trabajando en afinar el programa de infraestructura para este cuatrienio, pero ahora ya lo tenemos, así que está incorporado al final de esta presentación. Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas que ya las hemos discutido, ¿cierto? En el caso de los estímulos tributarios y la inversión privada está este fondo de créditos tributarios para proyectos de inversión, 500 millones de dólares anuales en créditos tributarios contra impuestos de primera categoría, y que se van a asignar a través de un mecanismo competitivo o concursable, y donde se va a premiar a los proyectos, o se van a asignar estos créditos tributarios a los proyectos que tengan un efecto multiplicador mayor, que generen encadenamientos productivos y que además tengan un impacto positivo en materia de control o reducción de emisiones de carbono. Bueno, cuando veamos las indicaciones, ¿cierto?, en el proyecto de reforma tributaria vamos a tener la posibilidad de ver esto más en detalle. También está el cambio en el mecanismo de compensación del pago de impuesto a la renta a través de sociedades con renta pasiva, también es parte de las indicaciones. La depreciación semi-instantánea. Sobre la depreciación solo quisiera destacar que ha sido muy discutido en el tiempo cuánto afecta la depreciación acelerada o instantánea a la inversión. De hecho, yo mismo escribí una vez una columna sobre la materia, creo que era cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se propusieron medidas de este tipo. Y eso es fundamentalmente porque la depreciación acelerada o instantánea es en el fondo un mecanismo de crédito del Estado a los inversionistas privados. Aquellos inversionistas que tienen acceso al crédito barato en el mercado, por lo tanto, en principio no incide mucho en sus decisiones el que sea el Estado el que le está dando un crédito. Pero hay dos circunstancias en las cuales la depreciación semi-instantánea tiene un impacto mayor. Uno, cuando hay restricciones en el acceso al crédito, y segundo, cuando el crédito a través del mercado está particularmente caro, como es hoy día. Ambas circunstancias se dan hoy día y por esa es la razón por la cual creemos que este mecanismo va a ser más efectivo que el que ha sido en otras coyunturas. Por otro lado, está la postergación de la entrada en vigencia de cambio respecto al tratamiento de las pérdidas tributarias. Esto ya también lo explicamos cuando presentamos las indicaciones al proyecto de reforma tributaria. Y en el caso del royalty, donde cierto proyecto que se está viendo en el Senado, lo que estamos contemplando es una rebaja de la tasa de valor para proyectos nuevos y de expansión.
Entonces ahí también en la discusión del royalty se ha reclamado mucho, ¿cierto?, el riesgo de que se debilite los incentivos a la inversión. Bueno, aquí tenemos un mecanismo que va a actuar directamente a ese respecto. También dentro de los estímulos tributarios a la inversión privada está extender la reducción del impuesto de primera categoría hasta el año 2024, también indicación que hemos comentado, y eliminar cambios en la tributación de contratos de leasing que fueron revirtiendo la norma que se incluyó sobre esto en las medidas tributarias para financiar la pensión garantizada universal. Entonces, todos esos son los estímulos tributarios a la inversión privada, casi todos están en el paquete de indicaciones a la reforma tributaria. Y luego tenemos una serie de iniciativas para mejorar el acceso al financiamiento. Entonces, primero tenemos una medida que ha sido propuesta que tomamos, digamos, de propuestas de la Cámara Chilena de la Construcción, que es el otorgar una garantía estatal en el 10% del crédito hipotecario para la adquisición de una primera vivienda nueva. Entonces, esto como se recordará, con el aumento de las tasas de interés de largo plazo y el encarecimiento del crédito hipotecario, lo que ocurre, ¿cierto?, es que la familia que había había estado ahorrando para el pie de una vivienda, se encontró con que ya el ahorro de 20% que originalmente había logrado acumular ya no era 20% porque el costo del crédito ya había subido. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es permitir que los bancos otorguen financiamiento al 90% del valor de la vivienda sin costos adicionales para cubrir el riesgo de crédito, ¿cierto? Porque una familia podría cubrir ese 10% o lo que sea, o sea, esa diferencia, podría cubrirla con un crédito consumo, pero como sabemos los créditos consumo tienen tasas de interés que son por lo menos entre 4 y 5 veces superiores a las de un crédito hipotecario. No, estamos afinando los detalles. Ahí va a venir una reforma legal al respecto. Así que hemos estado trabajando con el Ministerio de la Vivienda y con Banco Estado en esta iniciativa. Lo mismo también en la medida siguiente, ampliar la cobertura hasta el 100% en el caso de remate del inmueble, que corresponde a deudores que aplican subsidios del DS01 y 19 del tramo 3 de viviendas sobre 2.600 UF. En el caso del remate del inmueble, está diciendo aquí que estas viviendas van a ser rematadas por el valor comercial. Entonces, lo que se está diciendo es que si se llega a dar la situación de un remate, en el remate se va a saldar el total de la deuda y la persona no va a quedar con una deuda pendiente. Y se había pensado en algún minuto de establecer que el valor del bien a rematar sea el comercial y no el que aplica el banco, que en este caso es ¿cómo se llama? El avalúo. El avalúo fiscal. Sí, o sea, es parte de este mismo diseño. Claro. Luego también en las mejoras de acceso al financiamiento tenemos el programa de créditos de segundo piso de Corfo. Esto ya empezó este año, que es cierto, este programa a través del cual la Corfo otorga financiamiento a micro y pequeñas empresas a través de instituciones financieras no bancarias. Es decir, tratando de llegar a las microempresas no bancarizadas a través de cooperativas, fundaciones, otro tipo de instituciones que tienen la capacidad para llegar a esos sectores. Eso se va a incrementar en el 2023 y va a seguirse ejecutando en los próximos años con apoyo de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego el tercer tema, ¿sí? Tiene la palabra, diputado. El micrófono.
Gracias, presidente, por su intermedio. Además, estaba allí los 69.000 millones destinados a proyectos de hidrógeno verde, que les falta mencionar. Entonces, la pregunta es que si esta cantidad de millones efectivamente van a ir destinadas directamente a la Empresa Nacional del Petróleo o a actores privados, porque ya hay actores privados en el hidrógeno verde, y el que quiere activarse para poder competir en el país es precisamente la ENAP. Entonces, ¿dónde van orientados estos dinero? El micrófono. Perdón. Sí, o sea, estos 69.000 millones abarcan la continuación del programa de créditos a PYME a través de Banca Segundo Piso y hidrógeno verde. O sea, abarca, en el fondo es el programa de créditos implementado a través de Corfo. ¿Ah? Eso es lo que los une, el hecho de que los administre una misma institución. Esos proyectos de hidrógeno verde que están mencionados acá forman parte del piloto de banca de desarrollo que está implementando la Corfo. Entiendo que estaría abierto a instituciones, organismos públicos y privados. ¿Qué va a hacer? Perfecto. Ok. Luego tenemos las propuestas para mejorar la inversión pública. Aquí, bueno, ustedes especialmente, creo, todos han participado en las subcomisiones de presupuesto. Al revisar la ejecución, todos se han encontrado con los problemas que hemos tenido este año, que incluyen aumento en los precios de las ofertas de licitaciones, falta de liquidez en el mercado, abandono de obras, falta de capacidad técnica en las regiones, problemas de liquidez producto de retrasos de pago, aumentos de costos de construcción, paralizaciones de proyectos. Y aquí hay algunos datos cuantitativos. El MOP, por ejemplo, detectó que 1.612 ofertas aprobadas en licitaciones para proyectos de inversión están un 20% por sobre el costo total del proyecto en promedio, y que más de la mitad de las empresas contratistas presentan atrasos o incumplimientos y cerca del 6% presentan problemas de continuidad operativa. Nosotros hemos estado trabajando todo el año en enfrentar estas cosas. Hemos estado trabajando con el MOP, con el Ministerio de la Vivienda, con los gobiernos regionales, el Ministerio de Desarrollo Social, y hemos ido tratando de resolver algunas cosas en el camino dentro de lo que nos permitía la ley. En el proyecto de presupuesto para el 2023 vamos a tener algunos pasos adicionales en la normativa misma del presupuesto. Pero lo que tenemos es que primero vamos a tener un incremento de la inversión pública en el presupuesto para el 2023. Eso lo vamos a hacer a pesar de que ya estamos en un punto relativamente alto, porque recordemos que el 2022 se había presupuestado un aumento de 30%. Ahora ese aumento de 30% tenía dos partes. Una parte que era las inversiones financiadas con el Fondo Especial Transitorio, el FED, y otra parte que era como el componente base de la inversión pública. Entonces, lo que vamos a hacer es que ese componente base va a crecer alrededor de un 10% en el próximo presupuesto, y lo que estaba en el programa FED se va a transformar en un programa de infraestructura para el desarrollo que también va a aportar fondos a los ministerios que invierten, ¿no? Y con esto entonces vamos a acumular, aquí hay un error en el número, vamos a acumular un crecimiento de la inversión pública de 35% en el 2023 respecto del 2021, combinando, ¿cierto?, la base que da el presupuesto de este año con el incremento adicional que vamos a tener en el próximo, ¿no? Pero esto lo vamos a acompañar de mejora. Solo un segundo, ¿sí? Que el diputado Cifuentes le quiere hacer una consulta. Gracias, presidente. Ministro, por su intermedio, presidente. En esta sección de mejoramiento de la inversión pública, se planteó durante la discusión del FOGAPE la posibilidad de incrementar el límite superior para incorporar a empresas constructoras que están pasando por problemas significativos de liquidez. Entiendo yo que se había abierto la discusión, la posibilidad en la Comisión de Hacienda del Senado de hacer una revisión en esa materia, de tal manera de poder incorporar a esas empresas que hoy día, como muy bien se señala aquí en el diagnóstico que hace el MOP, están pasando por problemas serios de liquidez. ¿Está considerado? Sí, la subsecretaria estuvo muchas veces.
Sí, por su intermedio, presidente. Estamos en eso. Vamos a presentar una indicación la próxima semana para poder incluir efectivamente a las empresas, al sector construcción. Hay como dos formas de hacerlo, digamos, justamente ampliando los requisitos en FOGAPE. La otra forma es a través de Chile Apoya, FOGAPE Chile Apoya. Entonces hay dos mecanismos que presentamos hoy día y vamos a profundizar, digamos, a decidir cuál de los dos es preferible para el sector y presentarlo eso. Sí, dentro de la ley que está en discusión, si es FOGAPE reactiva y si no, en FOGAPE Chile Apoya también. Gracias, presidente. Sí. Bueno, junto con esto parte de esta agenda actualizar las normas, instrucciones y procedimientos de inversión pública para simplificar los trámites de obras de menor complejidad. Desgraciadamente, nuestra normativa del sector público a veces se aplica de manera muy uniforme a proyectos de tamaño y complejidad distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es simplificar más las normas para los proyectos menos complejos y así poder acelerar su ejecución. Lo mismo en el punto 13, referido a las conservaciones viales para facilitar la evaluación técnica y disminuir los plazos de tramitación. También se trata de proyectos que son relativamente simples. Estamos formando una mesa, bueno, ya la formamos en realidad, una mesa de trabajo con los actores públicos involucrados para buscar formas de implementar este año una reducción en los tiempos de recuperación de obras de 7 a 3 meses. Cuando una obra es abandonada por un contratista porque quebró, porque simplemente no pudo seguirla ejecutando por razones financieras, el proceso de reemplazar a ese contratista por otro es bastante largo, en promedio de 7 meses. Entonces lo que estamos haciendo es generar una instancia para encontrar los mecanismos para reducir esa brecha. Ahora una medida muy importante es la siguiente, que tiene que ver con el reajuste polinómico para los contratos de infraestructura pública, donde lo que queremos es que sean capaces de reflejar la variación de los costos de materiales en las obras que licita el Ministerio de Obras Públicas en particular. El Ministerio de Vivienda tiene un mecanismo un poco distinto, pero que es más funcional a ese respecto. Esto se va a aplicar a los nuevos contratos adjudicados de septiembre del 2022, pero al mismo tiempo también el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un planteamiento que en este momento está afinándose con la Contraloría para permitir que esta aplicación del reajuste polinómico se pueda hacer retroactivamente al 1 de enero de este año y de esa manera reactivar obras que están paradas y creo que también contribuye a justamente lo que planteaba el diputado Cifuentes antes, que es el caso de empresas constructoras que por los aumentos de los precios de los materiales no han podido seguir adelante con los proyectos. Entonces también va a ayudar a esas empresas. La consulta. Gracias, presidente, ministro. Esta es realmente una extraordinaria solución. La pregunta es si esto se va a incorporar también como una facultad para los gobiernos regionales. No para las obras que ejecuta a través del Ministerio de Obras Públicas, porque ahí sí se incorpora, sino para obras que por ejemplo, ejecutan o directamente o a través de otros ministerios como el Ministerio de Salud o el Ministerio de la Vivienda, entre otros, digamos. O los municipios también pudiesen tener un tipo de contrato que utilicen el polinomio como una variable, como una fórmula, digamos, de actualizar los costos. Antes, ministro, el diputado Sepúlveda y el diputado Mellado quieren hacer consultas. Diputado Sepúlveda. Alexis. Gracias, presidente. No, me parece bien. Creo que en la presentación falta un poquito más de precisión, ministro. Por su intermedio, presidente. Veo el tema de vivienda con respecto a la garantía estatal en el 10% del crédito hipotecario, pero creo que falta una parte importante con respecto a la construcción de viviendas a través de subsidios. Ahí tenemos un tema relevante en los dos aspectos,
El déficit que tenemos habitacional es brutal, pero el impacto que tiene en la economía local, en los puestos de trabajo, la construcción de viviendas sociales, la verdad es que es bastante importante. Por lo tanto, ahí creo que matamos dos pájaros de un tiro y creo que ahí falta tener un poquito mayor precisión en qué es lo que estamos, porque claramente ahí tenemos un nicho importante que reactiva la economía, pero además soluciona un problema que lo tenemos ahí con mucha urgencia. Yo creo que todas nuestras regiones estamos haciendo muy fuerte presión de los comités habitacionales y de la falta de proyectos que hoy día tenemos. Con respecto al tema del MOB, está bien, son procesos de concesiones, algunos ya se vienen trabajando hace largo tiempo, a serles franco, yo algunos los conozco, uno que ya tiempo en esto como que va viendo en cada presentación como de las mismas cosas. Entonces viene plan de inversión, lo anuncia un gobierno, está ahí anotado, después viene plan de inversión, pasan 4 años y de nuevo el mismo anuncio sobre el mismo recinto. Entonces yo creo que lo peor es engañarse en solitario. Yo creo que aquí falta buscar alternativas para empezar a desarrollar hoy día con mucha fuerza. En el Maule sale, para quiero decirlo, no es un tema de que uno ande siempre buscando la región, pero el diputado Naranjo habrá visto el cuadro y en el Maule sale el Centro Penitenciario Grupo Laguna Cuarta, el Grupo Cuarto de la Laguna Tal, un centro penitenciario que se está construyendo, una inversión que ya está socializada, la hemos visitado, en fin, 20 millones de dólares, ¿no? Cuando hay tantas necesidades. Ya le colocamos una que para nosotros que es posible abordarla y creo que podría generar una muy buena actividad económica. Está la concesión del tramo Talca-Chillán, ya está concesionado. Con el diputado Naranjo hemos planteado fuertemente la necesidad de poder incorporar una solución de la doble vía. Esto lo hemos conversado con el ministro, de hecho el próximo lunes tenemos reunión con el ministro de Obras Públicas. Pero cuesta hacerlo entender porque uno de repente, la verdad que la experiencia es poco valorada. ¿Ah? Y el diputado Naranjo en eso, la verdad que tiene mucha experiencia y hemos planteado, oye, está un requerimiento en la ruta de la doble vía San Javier-Constitución. Tenemos la licitación del tramo Talca-Chillán. ¿Por qué no incorporar en ese mismo proceso de concesión, que todavía se puede, porque uno puede modificarlo, yo conozco los procesos de concesión, uno puede incorporar obras adicionales, incorporar este tramo de la doble vía, sin un impacto en la tarifa, porque eso se paga con la tarifa central, es una licitación que tiene a 23 años. Los cálculos que se hacen es que en 10 o 12 años la empresa recupera la inversión inicial de los requerimientos que están hechos y por lo tanto colocar una obra de esa naturaleza ya no tiene ningún inconveniente. Y se ha planteado más bien colocar recursos en un proyecto parche de algunos kilómetros a través del MOB, ¿no? Con recursos públicos que hoy día son tan necesarios. Esa obra perfectamente, mira lo que le decimos personas siempre que esa obra perfectamente se puede hacer dentro del marco de la concesión, sin impactar en las tarifas, con un peaje bastante accesible, subsidiado obviamente por el peaje troncal que eventualmente pagamos en todo ese tramo. Entonces, yo ahí buscaría iniciativas que pudieran tener algún impacto. Está un proyecto de un embalse eventualmente en la zona de Curicó, que está estudiado en el área de concesiones, no lo veo acá, se ha hablado mucho de él. En fin, y faltan proyectos de conectividad urbana, Linares, Longaví, tiene un acceso por las líneas férreas. O sea, vamos colocando proyectitos que podemos inclusive incorporarlos dentro de la misma área de concesión. Longaví hoy día, ministro, para que usted sepa, el diputado Naranjo lo hemos conversado también, para entrar a Longaví uno tiene que pasar por la línea férrea. No hay otro acceso. Y en Retiro también. En Retiro también. ¿Ah? Y tenemos una concesión que uno le pone, calcula, se calcula. Y los últimos meses se ha quedado pegado la barrera. Entonces, imagínese el taco que ha quedado. Aquí, mira, yo sé que la situación es compleja, pero yo siempre he dicho que las situaciones complejas uno con creatividad también las puede afrontar. Y hay iniciativas que uno puede buscar, generar ideas. Tengo otras ideas para otras regiones, pero la verdad que no me interesa la región. Pero evidentemente cuando sea presidente de la República. Cuando sea presidente de la República le habla al país. Lo que quiero plantear es que creo que es importante colocar muchos más otros proyectos. Hay que revisar también, ministro, cuando estamos hablando de inversión pública, obviamente, el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Cómo se hace el proceso de evaluación? Es demasiado largo también. Claro, buscamos la rentabilidad social. Yo no sé, por ejemplo, yo lo voy a colocar en sencillo. Yo no sé cuál es la rentabilidad social que podemos pedirle a un consultorio. O sea, yo no sé por qué vamos a estudiar tanto la rentabilidad social del consultorio, costos versus beneficios. ¿Ah? Yo creo que ahí nos desgastamos en un sistema que tiene mucho entramado
y que la verdad solamente hace demorar los proyectos, ¿no? De hecho, muchas regiones no han podido ejecutar y tienen problemas de ejecución presupuestaria, cuando a lo mejor deberíamos poder facilitar eso. Y lo último, el tema de las conservaciones, yo no sé cómo lo están tomando, ahí me levantaron la alerta, porque hasta hoy día el tema de las conservaciones, o caminos básicos que le llamamos en todas las regiones, que ha permitido falsar una gran cantidad de kilómetros, pasan más bien por un mecanismo de mantención a través del MOP, y por lo tanto no pasan por el Sistema Nacional de Inversiones. Yo no sé si se busca hacerlos pasar por el Sistema Nacional de Inversiones, sería la peor noticia que podríamos recibir, porque con el otro mecanismo que pasa directo, la verdad que se han podido, en vez de gastar en ripio, sal en su momento, que se gastó una chorrera, hoy día se está faltando caminos que tienen menor durabilidad, es cierto, pero que es mejor gastar en el futuro reparando el asfalto que seguir tirando ripio. Entonces, eso en lo público, sigue estando la preocupación también en lo privado. Yo sé que hay un esfuerzo conjunto, pero falta, más allá de todas las ventanillas únicas de esta oficina para los grandes proyectos, cosas que lo escuchamos 4 años atrás, y hay que ser sinceros. Y aquí lo que falta es un empuje adicional para ver de qué manera enfrentamos los grandes tiempos que demoran los proyectos importantes, que son los que traen real inversión en el sistema de evaluación ambiental. Así que para que no nos engañemos, tenemos el tope y vamos a tener que sincerar esa discusión para hacerle franco de cuánto es el impacto ambiental, porque no hay proyecto inocuo. Cuando usted construye una carretera, tampoco hay proyecto inocuo, ¿no? Cuando evitamos las centrales hidroeléctricas, que ha sido gran pelea de los grupos ambientales, porque impactan en una cuenca, y pasamos a la energía solar, bueno, yo quiero decirles que en el Maule ya tenemos reclamos a los vecinos por la instalación de los proyectos solares, ¿no? Entonces yo no sé cómo vamos a generar energía para la demanda que tenemos todos, para que estas luces estén prendidas, para que estos micrófonos funcionen. Entonces tenemos que tener una discusión efectiva de cuánto es el impacto que estamos disponibles a devengar en pos de la inversión que está necesaria para poder generar crecimiento y, por cierto, empleo. Y esa es una discusión profunda. Ahí hay demasiado tiempo, no hay certeza, y muchos inversionistas que ven posibilidades de buenos negocios, la verdad que se enfrentan a un sistema muy entramado, que al final no tiene solamente definiciones técnicas, sino que también políticas. Y obviamente eso nos da certeza para iniciar un proyecto que requiere en su camino, antes de recién concretarlo, gastar e invertir muchos recursos en estudios, en soluciones, etcétera, cuando no hay certeza de que efectivamente la autoridad política quiere que ese proyecto se desarrolle o no quiere que se desarrolle. Y esa es una discusión que tenemos que tener hoy día, porque la inversión, tal como lo dijimos en la discusión de la reforma tributaria, lo señalé, la inversión viene mal, no por la reforma tributaria, la inversión viene mal hace rato ya, y si no damos pasos distintos, la verdad es que esta situación nos va a impactar con muchas personas. Gracias, presidente. Muy bien. Yo solamente para complementar muy brevemente lo que ha dicho el diputado Alexis Sepúlveda, en lo que tiene que ver con las concesiones de las carreteras, yo no sé, ministro, si usted ha recorrido el país y ha sido observador, pero se habrá dado cuenta, por ejemplo, que tanto hacia el sur como al norte, la sexta región tiene caleteras. ¿Y qué tiene alrededor de las caleteras? Comercio, donde los productores internos salen a vender a la carretera. Pues bien, usted llega a la séptima región y no hemos logrado conseguir que se hagan caleteras donde se puedan instalar nuestros productores artesanos, agrícolas, a vender. Por decirle un ejemplo, desde San Javier hasta la salida de Parral, no hay nada. Hay caleteras, pero no hay cómo ponerse. Y le voy a poner un ejemplo que a usted mismo a lo mejor ha sido perjudicado, y la subsecretaria también. La provincia de Linares es la capital mundial de producción de frambuesa. Y usted pasa por ahí y no ve a ni un productor vendiéndole frambuesa. Y resulta que tiene que ir al supermercado y le cobran 6.000 pesos, cuando si lo comprara en la carretera pagaría a lo mejor 2.000, 2.500 pesos. ¿Ah? No, y la que queda. Entonces, No, estoy diciendo. Ahora le va a traer una frambuesa. Ahora le va a traer una frambuesa al ministro. Presidente, para complementar, solamente 10 segundos. Ministros, usted sabe que nosotros en el Maule, los habitantes de Parral, no, pero solamente un detalle, los habitantes de Parral, esto es dramático, esto no lo van a creer estos diputados, los habitantes de Parral, para ir a la región metropolitana, cuando van hacia el norte, solamente en la región pagan 3 peajes troncales. ¿Usted puede entender eso? Yo no lo entiendo. Pagan 3 peajes troncales. La persona de Parral, para salir de la región, no estoy hablando del
cuarto peaje que tienen que pagar en Angostura. Pero 3 peajes para salir de la región. Pero, el ministro, de Retiro, el como- de Longaví, el de Camarico y el del límite de la como séptima. estamos por generar inversión pública que tenga un efecto multiplicador del empleo y el crecimiento, sería fundamental. Lo hemos conversado con el ministro de Obras Públicas, actual, anterior, y no logra entender porque usted pasa por Santa Rosa Pelequén y usted ve ahí a los... llega a Chimbarongo, ve los que venden mimbros. Y así puede sumar y sigue. Llega a Curicó, están los que venden las tortas. Entonces podría tener un efecto multiplicador del empleo y crecimiento regional tremendo. Si es solo en el contrato decir que se puede instalar el comercio formal, para que no crean que estamos hablando de lo informal, porque son productores agrícolas que tienen factura, que tienen todo, y podríamos tener un impacto tremendo. Y es una cosa tan simple, ¿eh? Si no estamos hablando de algo del otro mundo, si es cosa de ver a los muebleros, es cosa de ver a la gente del mimbre, y suma y sigue. Y en nuestra región esa posibilidad no sé por qué se le niega. Bueno, el diputado Mellado, que también le quiere hablar al país, tiene la palabra. Jaime, yo estoy en desacuerdo con tu idea, pero como decía Voltaire, daría la vida por tu derecho a poder defender tus ideas, ¿ya? Y la verdad es que Chile no termina en el Maule, pues, no termina más allá, en la Araucanía termina. Ahí, pero fíjense, ministro, es que no quería entrar en el fondo todavía, pero ¿qué pasó en Chile desde el año 2000 al 2014, donde la formación bruta de capital fue grande? Es ahí donde difiero contigo, Jaime. Porque ahí, gracias a los privados, hubo una formación bruta de capital, producto de que el gobierno de la época incentivó que los privados tuvieran una participación importante en la economía. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo se va a incentivar esa participación de los privados? Porque lo que estoy viendo es que estamos hablando de obras públicas y la plata es limitada, súper limitada, y es más, no se está gastando este año por otros motivos, pero es limitada completa. Y lo que vemos y ahí Alexi, concuerdo con Alexi, lo que vemos aquí, en lo que va a pasar en el caso de la Araucanía es Ruta 5. ¿Cómo va a cambiar el impacto social o el impacto de la vida de la gente de la Araucanía si solamente la inversión es en la Ruta 5? Nada, pues, cero. Siendo que las globales, que son las que mantienen los caminos rurales, no están, y no están licitadas a este mes, no están licitadas para este año. Los caminos rurales están pésimos, malos, pésimos. La gestión ha sido muy mala. Pero el punto es ministro, que hay que buscar medidas distintas. Los municipios, que la gran mayoría de los gobiernos regionales le pasan maquinarias para que mantengan los caminos, debieran ser los puntas de lanza en su comuna para mantener los caminos rurales ayudados por vialidad. Dar vuelta a la pirámide. Porque ellos van a querer que sus vecinos no le vayan a tocar la puerta al alcalde. Y le aseguro que va a haber una mejor gestión que vialidad. De todas maneras, una mejor gestión, ¿para qué? Para cambiarle la vida, el impacto social de la inversión pública. Porque en este momento la inversión pública se hace a nivel macro. Y aquí tenemos que hacerlo a nivel micro para que funcione y que la gente vea que hay un cambio. Y sobre la inversión, por eso yo difiero con Jaime. Yo creo que los privados han hecho una gran gestión desde el gobierno de Lagos, que usted participó, hasta el gobierno de Piñera en el 2010 hasta el 2014, en la información de capital bruto. Y ahí es un tema, no sé, algún crédito del BID para pavimentar caminos rurales, donde puedan hacerse a través y pagar a largo plazo, digamos, a larguísimo plazo. Yo creo que tenemos que, ministro, yo confío en su criterio, pero salgamos de la caja, de esta plata tenemos para gastar, y la política keynesiana es que el Estado tiene que invertir para incentivar la economía. No, ojalá el Estado sea pequeño para que los privados se metan mucho, ¿cierto?, en la economía y la incentiven. Eso por el momento. Diputado, muchas gracias, diputado Mellado. Diputado Fernández, me pidió la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, decir al ministro, bueno, algo que
no es el primer ministro que va a escuchar lo que le voy a decir, porque hay varios ministros de Hacienda que me ha tocado hablar del mismo tema, pero a veces es tan grande el piano que tiene que tocar que está preocupado de muchas cosas. Entonces el problema está justamente hacia abajo. Bueno, primero para decirle a mi colega Mellado que no termina Chile en la Araucanía, digamos. Vamos a cumplir 15 años que creamos la región de los ríos, a muchos no, digamos, hasta que la sacamos, ¿no? Pero sigue más al sur, digamos. Pero siempre me preocupa una cosa, por su intermedio, señor presidente, al ministro y al subsecretario, es la gestión de la inversión. ¿Y a qué me refiero? Aprobamos a última hora si os quiere, el presupuesto de la Nación. El gobierno en diciembre promulga el presupuesto del 2023, por nombrar ahora que se nos viene. Y en Chile, enero, febrero y marzo se murieron porque están todos en vacaciones. Y con mucho respeto lo digo, está el sub en el ministerio que corresponda, ¿no? Que por supuesto no se atreve a tomar decisiones, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones, de licitaciones, cosas grandes, por ningún motivo lo va a hacer, va a esperar que llegue, ojalá el titular y la administración pública, mientras más mosca hay, mejor la cosa, digamos. Pero ¿cuál es el problema? Que recién a la vuelta vienen llegando ya a finales de marzo, y empezamos realmente a tomar esto en serio en abril. Cuando se empieza en abril y viene el proceso de licitaciones, si nos movemos muy rápido, estamos hablando de abril, mayo. ¿Para qué? Para empezar a ejecutar obras de junio para adelante. Y ocurre que del Biobío hasta Magallanes es cuando más llueve, es cuando es más difícil hacer inversiones. Y le puede costar el doble incluso hacer inversiones. Van a ver, ¿y por qué me estoy tocando esta colación? Porque he visto este tema que usted levantó, que me parece muy bien, de todas las empresas que están paradas, la quiebra, el aumento de los costos, ahora más que con mayor razón con el problema que estamos viendo en Chile. Pero no hay caso de que podamos adelantar para las regiones que donde más llueve, donde el clima es más inclemente, más fuerte, la inversión donde efectivamente se necesita. Ojalá apenas se puede el presupuesto empezar a mover esa maquinaria o a tener equipos especiales, digamos, que estén abocados a eso, y ahí se verán cómo, en qué momento salen las vacaciones, cómo se mueve la cosa, y también la parte regional, ahora con los nuevos, digamos, autoridades elegidas democráticamente con mayor razón. ¿Con qué sentido? Porque la cosa, digamos, en el norte es diferente que en el sur. Más de una vez lo hemos discutido con distintos ministros. A veces sean casas, digamos, igual para todos, igual, digamos, para el sur que para el norte. Claro, el norte no llueve, pero el sur llueve en 2.000, 3.000 milímetros en Valdivia, por dar un ejemplo. Entonces, y es distinto a Santiago, totalmente distinto a Santiago. Pero no existe esa forma, esa política de cómo ganarle a eso. ¿Cómo tener el incentivo? Está hablando del aparataje. ¿Cómo podemos verlo? Yo sé que es grueso, grande, es complicado, pero poner los bueyes delante de la carreta. En ese sentido, yo creo que sí, se puede ganar mucho mejorando la gestión de la inversión, sobre todo en regiones que después de abril, mayo, se empieza a llover copiosamente, el clima cambia y aumenta el doble o el triple o queda paralizada la obra que se está realizando. A mí me toca ver, pero años ya viendo eso, en el caso nuestro en el sur. No quería dejar pasar un momento porque no es el primer ministro, por su intermedio presidente, que me toca decirle lo mismo, porque efectivamente, y ocurre, de enero y febrero y marzo Chile está parado, está nuestro, y empieza a retomar. Y aquí nos amanecimos aprobando el presupuesto y después viene como el letargo. Así que yo le paso un poco el avecito, no cumplo con hacerlo, porque creo que si algún equipo con inteligencia quizás puede revertir en algo esto de la ejecución, y lo necesita hoy día Chile como nunca para poder generar más trabajo, más empleo.
Gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Bianchi ha solicitado la palabra para decir que Chile llega hasta Punta Arenas. Es que el problema es todo lo contrario, presidente. Magallanes no es parte de Chile. Según la presentación de este plan de inversión de Chile, Invirtamos Chile, estaba viendo todas las regiones de ustedes, cómo el gobierno está invirtiendo, y hay una sola región que no está, Magallanes. Y es la región que tiene mayor eficiencia en el gasto, la que ha sido más eficiente. Y no estoy bromeando, ¿eh? Entonces yo quiero, por su intermedio, presidente, hacerle la pregunta, porque yo estaba acá dispuesto a venir a escuchar este plan de Invirtamos en Chile, y me estoy hasta cuestionando dónde estoy viviendo yo, porque la verdad es que no hay nada que diga relación con inversión de infraestructura, alianza público-privada en la región de Magallanes. Entonces, ustedes están acá haciendo una catarsis de queja, pero yo me tengo que sumar porque, en definitiva, ojalá yo tuviera una inversión según este plan que nos trae acá hoy día el ministro Marcel. No está la región de Magallanes, no existe la región más hermosa de este país, que es la región de Magallanes y Antártica chilena, agrego el territorio antártico. Entonces, no, por su intermedio, presidente, ministro, ¿qué ocurre? Que aquí dentro de este planteamiento que ustedes traen, efectivamente no hay nada con respecto a ninguna inversión en la región de Magallanes. Tengo entendido que lo hicieron de adrede para que usted tuviera la oportunidad de decir lo que está diciendo. Era para que la gente de Magallanes viera que usted la defiende con alma y corazón. Ministro, le devuelvo la palabra. Gracias, presidente. Bueno, han sido bastantes preguntas, algunas que se refieren a información que está más adelante en la presentación, incluido justamente lo que comentaba ahora el diputado Bianchi. Pero para no perder el hilo, primero, respecto a la pregunta del diputado Cifuentes, para el tema del reajuste polinómico, cierto, se ha estado trabajando con el MOP hasta ahora, pero la idea es extenderlo también a las inversiones regionales, así que eso, desgraciadamente no está acá la directora de presupuesto, pero yo podría contar lo que se está trabajando en ese sentido. Usted dijo que el Ministerio de la Vivienda tenía otro distinto, otro sistema de polinómico para... Que no es polinómico, ellos ajustan por costo material. Claro. El problema es porque... sí, pero... sí, entonces, por eso digo, porque el problema que tenemos en el Ministerio de la Vivienda hoy en día, y uno lo ha conversado con el ministro también, es que hay muchos subsidios entregados y no se han ejecutado porque no hay interesado en construir. Absoluta. Sí. Claro. Por eso estaba preguntando, ¿acaso era el mismo criterio o era distinto? Sí, es un mecanismo distinto, como señala el diputado Cifuentes. A ver, luego hay una serie de preguntas que se refieren todas al programa de concesiones, porque eso es lo que está en este anexo, no es el programa de inversiones públicas, sino que es el programa de concesiones. Aquí nosotros básicamente recogimos lo que ha definido el Ministerio de Obras Públicas dentro de un marco plurianual. Yo, hasta donde recuerdo, me parece que en general el programa de concesiones ha sido mucho más activo en otras regiones del país, muy poco en Magallanes. Yo creo que en general Magallanes ha optado por obra pública respecto de los proyectos. Ahora, es cierto, como comentaba el diputado Sepúlveda, de que más allá de lo que está en este listado de proyectos, ¿cierto? Es posible agregar obras a un proyecto a través de los convenios complementarios. Ahora eso, en fin, tiene un mecanismo de evaluación, hay que revisar el contrato. Normalmente la manera en que se incorporan esas obras complementarias a través de la extensión del periodo de concesión, pero ese es un mecanismo, por supuesto, mucho más rápido que iniciar una concesión desde cero, ¿no? Entonces, incluso puede ser más rápido que hacerlo como obra pública, porque en el fondo el concesionario tiene menos restricciones para efectos de incorporar una obra adicional.
Ahora, como entiendo que van a tener una reunión con el ministro de Obras Públicas, más fácil preguntarle a él que preguntarle a nosotros por esta cosa. Sí, para usted sóplenle, para que sepa que... Claro, para que usted diga... Sí. No, para que tengan ustedes claro cómo funcionamos nosotros con el tema de concesiones y obras públicas. Nosotros definimos un marco plurianual de recursos fiscales, a través que corresponde a las garantías o a las cuotas cuando hay un pago fiscal, o a las obras complementarias si es que se pagan. Entonces, en el fondo, el Ministerio de Obras Públicas tiene una restricción presupuestaria plurianual. Si ellos van a comprometer más recursos fiscales en una obra nueva o en un mayor subsidio o en una obra complementaria, en alguna otra parte, ¿cierto?, de su plan de inversiones tienen que compensarlo, ¿ah? Pero tienen esa flexibilidad. Estoy pensando en voz alta. Y si invitáramos al ministro de Obras Públicas y al ministro de Vivienda, Pero junto al ministro en una de esas, el día martes, sí, a la comisión. Y si ¿le parece? Porque el proyecto bombero que tenemos, podemos perfectamente, y si los invitamos antes del día... Sí, sí. ¿Les parece que el día martes? Presidente, usted nos ha leído todo. Es que yo tengo una virtud, leo los ojos. Y al leer los ojos de ustedes veo sus pensamientos. Presidente, pero que vengan preparados para lo que estábamos conversando, que no vamos, sí, pues no vengan a hablar de los vikingos y sino que efectivamente vamos al grano. Son ellos los que ejecutan, ¿ya? Entonces acordamos eso, que el día próximo martes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner puro problema. Bueno. De hecho, cuando hablamos de esta sesión, mi idea era... Muy bien, entonces invitamos a la ministra de Medio Ambiente también. Ya, para el martes. ¿Sí? Pero yo no sé cuánto queda más. Sí, no sé, queda poquito. ¿Sí? Tendríamos que ir a votar y pedir prórroga a la sesión. Terminemos que termine, que dígale que nos llamen. Usted que tiene influencia en la mesa. Sí, lo último que tenía de esta ronda de comentarios es respecto de lo que planteó el diputado von Millenbrock sobre el tema de la gestión de la inversión durante el verano. Claro, digamos, la lógica del presupuesto es que despachándose a fines de noviembre, uno tiene todo el mes de diciembre para hacer las identificaciones presupuestarias de proyectos de inversión. Eso hace unos años atrás se simplificó además porque se le dio un carácter automático a la identificación presupuestaria de la continuación de proyectos, porque antes había que identificar todo. Pero efectivamente en los primeros meses del año, entre las vacaciones y otras cosas, todo eso se va demorando. Ahora, quizás algo que uno podría pensar es que en el presupuesto hay un ítem importante de fondos para inversión, ese está más referido a la inversión regional, pero que está identificado para entregarse en función de la ejecución presupuestaria. Lo que normalmente se hace es entregarlo en función de la ejecución presupuestaria del año anterior. Pero cuando uno hace la comparación, cuando va a mirar la ejecución presupuestaria del año anterior, muchas veces ocurre que o se modificó el presupuesto y se redujo el presupuesto de inversión porque no se podía gastar, o bien, ¿cierto?, se aceleró la ejecución efectiva sobre la base de adquisición de vehículos u otro tipo de bienes de capital, pero que no necesariamente están ligados al propósito original de la inversión que tenía.
Entonces, quizás una alternativa sería que esos recursos para asignar de acuerdo a la ejecución se pudiera más bien asignar a mediados de año en función de lo que se ha avanzado en la implementación del presupuesto en los primeros meses. Y yo creo que eso sería un incentivo mucho más poderoso a aquel de gastarse la plata hacia final del año. Porque por nuestras estaciones es mucho más importante que se avance al comienzo del año que al final. Claro. Diputado Cifuentes tiene una inquietud. Gracias, presidente. Hay una modificación que yo entiendo que está trabajando la DIPRES también, presidente, ministro, por su intermedio, y que tiene que ver con los presupuestos de los gobiernos regionales que ya no van a estar en el Ministerio del Interior, no van a ser parte del Ministerio del Interior, y eso va a agilizar mucho la inversión de los gobiernos regionales porque va a permitir generar los decretos cuando el gobierno regional esté disponible, que incluso puede ser en el mes de diciembre, una vez aprobado a fines de noviembre el presupuesto de la Nación. Ojalá esa herramienta que se va a aprobar en los gobiernos regionales se pueda extender también después, ministro, como desconcentración a las seremías y a los servicios públicos regionales, porque eso sería también una fórmula de acelerar mucho la inversión, especialmente en los meses de verano, que ha sido siempre un gran problema porque se inicia presupuestariamente el año. Entonces hay que venir a Santiago, a la DIPRES y a los ministerios, dependiendo de dónde esté acumulado el presupuesto. Entonces también es una forma de construcción del presupuesto la que puede aliviar en parte el inicio de las obras. Gracias, diputado. El ministro tiene la palabra. Gracias. Es como el factoring, pero aplicado a proyectos de inversión, que para el cual el MOP ahora acaba de hacer un convenio con Banco Estado para que pueda funcionar, cosa que nuevamente resuelve también parte del tema de financiamiento de corto plazo del cual hemos estado hablando. Quisiera mencionar también la iniciativa número 20, que es que nosotros hemos estado trabajando con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para tener una cooperación técnica con los gobiernos regionales también para mejorar su capacidad de ejecución de la inversión. Luego el siguiente tema, que es promoción de la inversión extranjera. Un tema importante acá es abrir la agregaduría para inversiones, para promoción de inversiones en Europa y América del Norte. Es cierto que es de donde proviene una parte importante de la inversión extranjera en Chile. El capítulo 5, que es la mejora de la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos. Acá lo más importante es lo que está en el número 24, que es este fondo para fortalecer los servicios críticos en la tramitación de proyectos. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear un fondo en el presupuesto del 2023 para financiar la contratación de personal en servicios críticos que tienen cuellos de botella, tienen muchos permisos pendientes de otorgamiento, como direcciones de obras municipales, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Servicio de Evaluación Ambiental, pero vamos a entregar estos recursos condicionados a reducir los plazos de tramitación de los proyectos. Luego, ¿sí? Un detalle, ministro, yo creo que con el Consejo de Monumentos Nacionales, más que aumentar los recursos, hay que descentralizarlo. Si usted, la evaluación del Consejo de Monumentos Nacionales lo hace en la región, yo le aseguro que eso sale de manera muy expedita. Desgraciadamente, esos proyectos vienen todos a Santiago. Yo creo que aquí hay medidas administrativas que pueden agilizar mucho la resolución de este tema. Diputado Mellado tiene la palabra. Sí, sobre lo mismo, nosotros me parece mucho que aprobamos en la legislatura ordinaria anterior el silencio administrativo. Si no me equivoco, en algunos de los proyectos había el silencio administrativo donde si no le respondían a nivel nacional, digamos, sí, se podía operar. Yo no sé si está eso operativo, porque también eso destrabaría bastante, porque a veces se lleva esperando
porque Dios existe, pero atiende en Santiago, y tiene que firmar el subsecretario, digamos, lo que pasa en la región. Entonces, nosotros lo vimos en la legislatura anterior, parece que estamos viendo en el Senado. Sí. El diputado Romero ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Solamente respecto a la medida número 21, la verdad es que yo tengo mis dudas y quisiera que me la aclararan, que se relaciona básicamente con crear nueva burocracia con la apertura de la agregaduría en Europa y en Estados Unidos, esta agregaduría económica. Tenemos encargado de negocios en las embajadas, tenemos ProChile. ¿Se justifica crear una nueva estructura, un nuevo cargo, nuevas personas que se dediquen a estas cosas? En definitiva, Chile tuvo récord de inversión extranjera con el sistema que teníamos nosotros, diplomático tradicional, y el otro en el 24, sí, me parece que sería bueno que estén bien claros los KPI, por así decirlo, porque en el fondo, si esto va a ser contratación de personas a cambio de qué esperamos, en plata, en proyectos, eso sería bueno también. Gracias, presidente. Muy bien. Ministro, tiene la palabra. El micrófono. Gracias, presidente. Respecto a lo último, ya expliqué que son recursos a cambio de metas de reducción de plazos en la tramitación de estas autorizaciones o las acciones administrativas que correspondan. Pero el punto sobre la regionalización del Consejo Monumento Nacional es un punto bien válido. Me ha tocado ver muchos casos de este tipo. Y sobre el silencio administrativo, hasta donde yo recuerdo, está en una ley que se tramitó y que se aplicaba a los municipios, ¿no? Entonces, quizás es algo que deberíamos actualizar. Bueno, luego en el... Lo que organizar Alexis. Pero sigue hablando el ministro. En el capítulo 6 es muy simple, son instancias de trabajo público-privadas para monitorear la ejecución de los proyectos de inversión, los cuellos de botella que se pueden producir. Primero se proponen o se van a estructurar mesas sectoriales con los sectores de la construcción, energía, transporte y minería. En la 27 es hacer lo mismo, pero a nivel regional. Y una medida muy importante, la número 28, que es conformar una mesa de colaboración y coordinación entre organismos responsables del orden público y las instituciones productivas, incluidas el sector privado, para identificar medidas para garantizar la seguridad la seguridad para los trabajadores y para los contratistas en proyectos que están expuestos a la delincuencia. Entonces, esto funcionó hace unos años atrás, luego se suspendió durante un buen tiempo, pero ahora nos parece que claramente es fundamental reactivarlo. Ese es el conjunto de cosas que corresponden al plan Invirtamos en Chile. Vamos a formar un grupo de seguimiento, estamos formando un grupo de seguimiento con el sector privado para toda esta agenda. Y luego, como decía, venía el programa de concesiones en infraestructura que, como se terminó de definir en los últimos días, lo agregamos a esta presentación para mayor integralidad. Muchas gracias, ministro. No sé si hay alguna otra inquietud. Muy bien. Gracias, ministro, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.